tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos y estamos arrancando la nueva programación de Señal U, Distintos Parecidos una vez más presente, así que bueno, muchísimas gracias por estar allí. Y sí, hay caras nuevas. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, bienvenida. Muy bien, Fer, gracias y agradezco por supuesto a todo el equipo de Señal U. Los voy a estar acompañando en este tercer ciclo. Exactamente, la tercera temporada de Distintos Parecidos arrancando con el debate como el principal protagonista. Antes, en honor a la transparencia, te quería preguntar, ¿vos sos la hermana de uno de los camarógrafos de acá de...? No, solo somos ¿Entraste por esa puerta o...? No, voy a aclarar que presenté currículum, fui a concurso y hoy estoy acá. Después lo podemos analizar durante el programa, porque hoy tratamos de eso. De eso vamos a hablar hoy. No específicamente de Señal U, por supuesto, pero sí de los cargos públicos ocupados por familiares de funcionarios. Un tema que desde que arrancó el año empezó a estar en la parte mediática, podría decirse, y en el tapete de la política. Eso hace hoy Distintos Parecidos. Discute acerca del nepotismo y, por supuesto, repercusiones en el ámbito provincial de algunas medidas del Ejecutivo Nacional. Todo eso hoy en Distintos Parecidos. Hijos, hermanos, sobrinos, yernos, tíos, esposas, novias, primos, nueras, nietas. La historia de nunca acabar. En los próximos días voy a firmar un decreto para que ningún ministro del Gobierno Nacional pueda tener familiares en el gobierno. El nepotismo, donde llegan a los cargos a través del amiguismo, el favoritismo o con ciertos privilegios por ser pariente de, es lo que irrita a la gente, es lo que evita que lleguen los más preparados a la función pública. Primero es la familia, el nepotismo al poder. E invito a las administraciones públicas de todas las jurisdicciones del país a tomar medidas similares. ¿Debería adherir San Juan, gobernador? No. La provincia está absolutamente ordenada, tiene equilibrio fiscal, tiene parámetros de responsabilidad fiscal que lo cumplimos nosotros, no lo cumple casi ninguna otra provincia del país. Desincentiva a quienes están dentro de la función pública, se capacitan para poder ascender dentro de la escala de la función pública y se encuentran que después llegan a través de la ventana familiares. Al final, lo primero es la familia. Ahí va, un poquito. ¿Es tan así de si lo primero es la familia? Bueno, eso nos vamos a estar preguntando hoy en Distintos Parecidos. El 31 de enero el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que justamente anulaba en algún punto la designación de familiares por parte de las distintas personas que estén a cargo de los ministerios. No podrán efectuarse designaciones de personas bajo cualquier modalidad en todo el sector público nacional que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral, hasta el segundo grado, desde el presidente hasta todos los funcionarios públicos, resumidamente. A partir de ahí se generó una discusión en el ámbito provincial, porque a partir de este decreto, festejado por algunos personajes públicos de la provincia, se empezó a discutir acerca de si es necesario discutir acá, leyes provinciales acerca de esto. Para eso tenemos con nosotros hoy invitados protagonistas de esta discusión. Está con nosotros Marcos Niven, diputado provincial por el Partido Demócrata. Muchas gracias, diputado, por estar aquí. Diputado, buenas tardes, gracias por invitarme. Muchas gracias. Y Hugo Villanueva, politólogo, para discutir acerca de este concepto, ¿sí? El nepotismo presente en la historia política de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bien, y antes de pasar al debate específicamente, vamos, Caro, a la información que nos va a permitir abrir el debate. Así es, Fer, abrimos entonces la información con las primeras placas y por supuesto vamos entonces con nepotismo, una palabra que proviene del italiano nepote y significa sobrino. El término se asocia a la preferencia en otorgar cargos públicos a familiares y surge en el siglo XVIII. Desde esa época estamos hablando en el ámbito eclesiástico y hoy se asocia a la cultura política. El anuncio de Mauricio Macri, como bien decía Fernanda, para dar inicio al gobierno oficializó el decreto que prohíbe ocupar cargos a parientes de funcionarios. Esta resolución excluye a las personas que fueron designadas mediante concurso público o que tengan estabilidad en el cargo. Los familiares de los ministros deberán dejar sus cargos antes del 28 de febrero. ¿Qué sumamos a esto? Las personas que ya renunciaron: Lorena Triaca, Mariana Triaca, Matías Santos, Rodrigo de Loredo, Andrés Peña, entre tantos otros de la lista a nivel nacional. Por otro lado, el proyecto de quien nos acompaña en el día de hoy
el diputado Marcos Niven en Mendoza un proyecto de ley de nepotismo presentado en mayo de 2016, un alcance para los 3 poderes del Estado y con resistencia, bueno, todavía se encuentra durmiendo, no tiene tratamiento legislativo. Con esta ley en marcha se prohíbe el nombramiento directo, no alcanza a aquellos parientes que llegan por concurso, donde demostraron que son los más competentes en el cargo. Y una última placa para abrir este debate está relacionado con la Ley de Ética Pública, que se aprobó en agosto de 2017 en la provincia de Mendoza con 31 votos a favor. Abarca a todos los poderes del Estado y comprende un régimen específico de presentación de declaraciones juradas, entre otros puntos. Uno de los más importantes es ese, pero para su redacción se tomaron bases establecidas por organismos internacionales de la Organización de los Estados Americanos y algunos principios de la Ley Nacional de Anticorrupción. Bien, la Ley de Ética Pública la tomamos un poco en este debate porque se conoce el proyecto de ley que está presentado ya en la legislatura y se dice que ese proyecto de ley no tiene tratamiento porque ya existe la Ley de Ética Pública aquí en la provincia de Mendoza. Eso es, sobre todo en palabras de Juan Carlos Jalif, ¿sí? Senador provincial, que dice que no es necesario este tratamiento de ese proyecto de ley porque ya existe la Ley de Ética Pública. Pero, ¿es tan así? ¿Está ya contemplado en una ley el tema del nepotismo o falta aún profundizar más? No, primero quiero decir que el nepotismo es una práctica socialmente rechazada y que no es de un partido político, atraviesa a toda la clase política y es una práctica que hace, digamos, enojar a la ciudadanía y razón por la cual tenemos que abarcarla, los que somos representantes, tomar este tema y debatirlo. La clase política en general, ¿qué trata de hacer con estos temas que no quieren tratar? Los dejan escondidos, por ejemplo, el proyecto mío, que bien vos dijiste que fue presentado en mayo de 2016. Cuando ese proyecto cumpla 2 años sin haber sido tratado, automáticamente va al archivo. Eso es lo que están esperando. No dar el debate, no tratarlo y tratar de esconderlo. La Ley de Ética Pública, que también quise incluir este concepto en la Ley de Ética Pública porque hace la transparencia de todo lo que estamos en la función pública, lo único que dice es que uno puede seguir nombrando a familiares en forma directa siempre y cuando sean idóneos. Bueno, este término figura en nuestra Constitución y sin embargo hemos llegado a grados muy flagrantes, digamos, de favoritismo hacia parientes, aún teniendo esta palabrita de idóneo en la Constitución. Entonces, lo de idóneo no va de ninguna manera a impedir que se siga nombrando familiares con un claro favoritismo y es lo que la gente le da bronca, inclusive, como he dicho otras veces, desincentiva a aquellos que están dentro de la función pública y que quieren hacer una carrera en la función pública, porque se preparan, se capacitan, quieren ir a concursar y demostrar que tienen los méritos para escalar dentro de la función pública y se encuentran que siempre llega un pariente sin tener que pasar, digamos, por estos concursos. Bueno, yo creo que esto es un tema que vuelve a estar en el debate porque Macri lo pone en el debate. El proyecto mío lo han tratado, digamos, de dejar de lado. Al salir Macri con el decreto, hoy tenemos 2 alternativas, o discutir en la provincia el proyecto mío o directamente adherir al decreto de Macri. Son las 2 posibilidades. Lo que no debemos hacer la clase política es seguir escondiendo este tema y dar el debate. El que crea que no hace falta o que nombrar familiares en forma discrecional y directa es correcto, pero que lo diga, que vaya a un debate y que lo plantee. Yo creo que hace mucho mal a las instituciones y mucho mal a la poca credibilidad que ya tenemos, que necesitamos la función pública de parte de los ciudadanos. ¿Se lo puede comparar con el término de, o estar dentro del concepto de corrupción en el nepotismo? Creo que la discusión sobre el nepotismo está escondiendo un problema mucho más grave y menos visible. Este problema es, por lo menos en la provincia de Mendoza, la falta de una carrera administrativa, una carrera de la administración pública. Nosotros en el Estado tenemos 2 tipos de funcionarios. Quienes son funcionarios políticos, que tienen un mandato de 2, 4 años, que termina su mandato y se van con su conjunto de asesores, digamos, que necesitan. Por ejemplo, el diputado necesitará tener sus asesores para que lo acompañen en su mandato y puede nombrar a quien él considere idóneo para la función política, independientemente del grado de parentesco.
Y luego hay una serie de funcionarios, que son los funcionarios de carrera, que son los empleados públicos, que esos tendrían que tener, para constituir una burocracia weberiana, una pirámide burocrática, digamos, que responda al bien común, tendrían que tener estos funcionarios un ingreso por concurso y el desarrollo de una carrera y la posibilidad de profesionalizarse en el desempeño de su trabajo. Todos los gobiernos, por lo menos desde la democracia para acá, han abordado este tema para la galería, sí, digamos. Pero en lo concreto, uno se tira, en lo concreto, a otro y... lo que decía Marcos, ha habido iniciativas de todo tipo y color y de todos los colores políticos. Y todas han tenido el mismo destino, que es muy probable que tenga la iniciativa que planteó en la Cámara. Que no la conozco, no la he discutido, pero todos han tenido, de distinto tipo han tenido eso. Recuerdo un decreto cuando se iba a Jaque, donde establecía una carrera de administración pública, donde se establecía la obligatoriedad del ingreso por concurso de todos los cargos de la administración pública. Nunca se cumplió. Y lo doy como ejemplo, pero en todas las administraciones ha pasado lo mismo. En la medida que no se encare el ingreso de todos los cargos administrativos, desde el portero hasta el jefe de despacho, de todos los cargos administrativos, el ingreso por concurso y la profesionalización de todos los cuadros que se han ido formando a lo largo de años en la administración pública, eso no va a ocurrir. Luego, los cargos políticos, si el ministro, si el diputado, si el gobernador confía en quien más confía para ponerle de secretario a su esposa, a su hermano, es un problema de él. Porque ¿cómo? Tiene que responderle luego a la ciudadanía con el voto, pero es porque se va cuando se va él. Pero ¿cómo se vuelve a recuperar la veracidad de los concursos? Porque es muy conocido esto de no, entró porque ya estaba arreglado. Es otro tema más, ¿no? ¿Cómo se regula, aparte el tema del concurso, más allá de una ley que pueda o no regular esto? Bueno, esto es el control que debe realizar el Estado, son los organismos de control. Lo mismo puede ser en licitación pública. Uno siempre tiene la sospecha que en las licitaciones públicas las empresas saben quién compre los pliegos, se ponen de acuerdo entre ellos. Todas estas cosas existen. Lo que tenemos que tratar de tener organismos de control que realmente funcionen en el Estado y que hagan un control que nos den la garantía que estas cosas no ocurran. Si no, todos los mecanismos van a fracasar, pero indudablemente el nombramiento directo y discrecional es mucho mejor tener un concurso que ese nombramiento discrecional. Entonces, y la palabra no es idóneo que venimos nombrando, es meritocracia, que es más amplia. La meritocracia engloba mucho más para llegar a un cargo. Si vos tenés los méritos o la meritocracia que significa llegar a ese cargo, que la idoneidad. La idoneidad es algo es simplemente aptitud y es muy difícil de decir quién es apto y quién no es apto. Entonces, indudablemente pasa por los concursos y pasa por tener muy buenos organismos de control que muchas veces en el Estado no están funcionando bien. Marcos, respecto a eso, cuando hablamos de licitaciones, su proyecto que combate el nepotismo, ¿tiene en cuenta este aspecto de licitaciones? Sí, también. Cualquier familiar que esté en un cargo de una empresa que licita, de ninguna manera puede ser con contratación directa, tiene que ser a través de un concurso. Siempre tiene que competir y demostrar que es el mejor. Si compite, sí, lo que no puede es directamente una contratación directa con una empresa donde hay un familiar. Esto también lo impide. Y quiero decir que en la provincia, el sector, digamos, del gobierno que analiza las licitaciones públicas, yo la he visitado, no está bien equipado, no tiene, digamos, la cantidad de gente que debería tener y no está funcionando como uno quisiera, que hace a lo que vos estás preguntando antes. Y con el tema del organismo de control, que bien lo mencionó, ¿cuál sería el organismo de control ideal para combatir el nepotismo? Yo lo puse a la Fiscalía de Estado, porque ahí es donde van inclusive nuestras declaraciones juradas, ¿no? Que él fuera el que viera si hay un pariente o no hay un pariente y que sea, digamos, el organismo de control específico de este tema. ¿La Fiscalía de Estado alcanza? ¿Hay posibilidad de que hablemos de algún organismo externo al Estado para controlar? No, yo creo que es muy difícil contratar, digamos, empresas por fuera del Estado para hacer el control. Nosotros, en general, basamos siempre en organismos del gobierno para hacer estos controles que tienen que ver con el Estado. A ver, hay ejemplos, digamos, dentro del Estado hay por lo menos una rama, la docencia, donde todos los cargos son por concurso.
soy docente, cuando quiero acrecentar horas me tengo que presentar a concursos con mi bono o con mi carpetita de antecedente y tengo que concursar y pueden ser concursos por puntaje, concursos por oposición. O sea que el Estado tiene las capacidades y existe dentro de todo lo que es el ámbito educativo toda una tradición organizativa que se respetan los concursos a rajatabla, o sea que no es imposible. Y los órganos de control son las propias comisiones, teniendo ya todo normado, las características del concurso, qué es lo que se pide, cómo va a ser el examen, qué es lo que se va a evaluar, ya teniéndolo en forma previa, es muy fácil el control. Siempre va a haber alguna comisión que lo controle. Puede tener representación sindical, representación legislativa, pero es fácil si se establecen las condiciones. Sí, porque creo que se están escapando en estos artículos, tanto de la Ley de Ética Pública, en el artículo 7, que habla específicamente de esta facultad de poder designar personas, decir, bueno, no pueden ser familiares, dentro de la misma cartera del que está presidiendo, ¿no? O sea, yo soy ministra de Seguridad, bueno, no puedo dentro de esa misma cartera meter a un familiar. ¿Qué pasa cuando ese familiar no entra específicamente en ese ministerio, sino en otro, que no depende específicamente de un familiar? Pasa lo que pasaba, hay detectados, de acuerdo a artículos periodistas, alrededor de 60 familiares de ministros en primera línea, y por este decreto creo que van 10, 12 los que van a renunciar. Y no van a renunciar más porque no se han alcanzado. Lo que pasa es que es un decreto cosmético. A ver, recién nombraba a algunos funcionarios, Rodrigo de Loredo creo que es, que estaba, si no me equivoco, estaba al frente del ARSAT. Bien, a mí no me escandaliza que haya sido yerno de Aguad, del ministro, que lo haya puesto porque es un cargo político. Lo que me escandaliza es que era un abogado sin ninguna experiencia en comunicación en un tema tan complejo y que cuando renuncia lo dice, yo no tenía ni idea de lo que era un satélite, palabra más, palabra menos, dijo así. Eso es lo grave, que no sea el término antiguo idóneo, que no tenga capacidad. No me escandaliza ni me alarma que sea el yerno, el hijo, porque es un cargo político, pero para un cargo político se necesitan las capacidades políticas y también se necesita la idoneidad para tratar sobre ese tema, ser un especialista, un cuadro técnico político del tema que se va a tratar. Bien, por supuesto que no se agota acá el tema y antes de irnos al corte quería leer algo que me parecía importante. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Por lo tanto, el nepotismo está vulnerando un derecho humano, ¿sí? Me parecía importante aclararlo desde ahí también. Lo vamos a seguir discutiendo, por supuesto, esto de los cargos públicos ocupados por funcionarios y amigos también, ¿no? Ya se empieza a meter un poco ahí en tema esto. Los invitamos a que ustedes participen de este tema que nos atañe a todos, ¿sí? Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. El primer corte del año, quédense ahí que ya volvemos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y hoy el debate tiene que ver con el nepotismo, aquellos cargos públicos ocupados por funcionarios públicos, justamente. Hablábamos de que la provincia de Mendoza ya tiene una ley de ética pública que dice ya contemplar el tema del nepotismo, pero quizás no en la profundidad que debiera tenerse, ¿no? Queríamos un poco volver ahí, ¿no es cierto? Así es, Fer. Bueno, lo había mencionado hace un ratito el diputado acerca de cuál sería el camino ideal para la provincia. Continuamos con esta ley de ética pública que se sancionó en agosto del 2017 o se toma el camino que elige Macri y, por supuesto, a la espera de ver la reforma integral de la ley de ética pública, pero a nivel nacional. Yo creo que la ley de ética pública, puedo repetir, no prohíbe el nombramiento directo de parientes. Simplemente les pone una condición que sean idóneos. O sea, cualquier funcionario puede seguir nombrando parientes en Mendoza. Como para zafar podría decirse. Claro, yo creo que este tema hay que ir directamente al hueso con una ley específica que prohíba los nombramientos discrecionales y directos de familiares en la función pública de los tres poderes, porque esto tampoco ocurre únicamente en un poder, tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tiene que abarcar los tres poderes.
tenemos dos alternativas hoy en la provincia. A mí me gustaría sancionar una ley específica, que es la que presenté yo hace casi 2 años. Caso contrario, tenemos la alternativa de adherir al decreto de Macri. ¿Qué pasa con el decreto de Macri? Que no solo prohíbe los nombramientos de parientes en la función pública de los 3 poderes, también habla de congelar los sueldos de los funcionarios. Sí, ese es otro de los puntos. Con lo cual yo también estaría de acuerdo. Y también de disminuir, digamos, la planta o la estructura política del Ejecutivo. Este tema se ha hecho en Mendoza, voy a ser sincero. En Mendoza, cuando asumió Cornejo, disminuyó bastante la cantidad, digamos, de ministerios, subsecretarías, secretarías. Hizo algo de, digamos, de reducir esa cantidad. No así en lo que hace al congelamiento de sueldos. Ahora hay un aumento. Los funcionarios y los legisladores, como soy yo, tenemos el mismo porcentaje de aumento de cualquier otra persona que está dentro de la función pública. Y bueno, y después está el tercer tema del nepotismo. O sea que hay dos alternativas: o adherir al decreto, que no solo es nepotismo, es más amplio, o sancionar una ley específica. Mi opinión es la ley específica. Hugo. Yo creo que hay que atacar el problema de fondo, que es la carrera pública. Lo que habría que sancionar es una ley de carrera pública, porque es muy difícil, pero, a ver, deja en situación de desigualdad a quienes son familiares, que no pueden ingresar prohibir el ingreso de familiares, que sean capaces y no van a poder ingresar. La única manera de ser equitativos con todo es mediante una ley de carrera pública que establece el ingreso por concurso. Bien, vamos a ver qué piensa la gente en Twitter. Hemos hecho un repaso ahí para ver qué se ha dicho una vez que se conoce el decreto de Macri, cómo repercutió, ¿sí? Veamos algunos de los comentarios que se hacían en Twitter, por ejemplo, ¿sí? Hay alguien que dice: Macri firmó en diciembre el decreto para que Mariana Triaca sea directora del Banco Nación y al mes firma otro para que renuncie. Recordemos, Mariana Triaca, hermana de Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Dice: Argentina querida, despierta rápido porque en ese Titanic solo hay salvación para los de primera clase, dice esta persona. Si un familiar reúne los requisitos de talento y confianza, no veo el motivo por el cual no puede integrar la planta del Estado o ser su funcionario. Lo dije con Delfina Rossi y lo sostengo ahora. Humo para la tribuna. Delfina Rossi, hija de Agustín Rossi, ministro de Defensa, ex ministro de Defensa. El ministro de Defensa y ella directora del Central. Exactamente. Otra persona dice: entonces saquemos los concursos, que son procedimientos especiales prescritos en normas específicas, como la licitación, por ejemplo, porque de ser así, están al pedo entonces, dice esta persona. Queda uno más. Bueno, ahí dice Rodrigo de Loredo, justamente, el presidente de ARSAT, yerno de Aguad. Y alguien le contesta y dice: sos mucho más que el yerno de. Una pena cuando se conoce esta noticia. El problema no es que sea el yerno, sino que no era idóneo, no era apto para esa función. Sí, yo quiero decir que en el proyecto mío contemplo lo de los parientes. O sea, el proyecto mío prohíbe el nombramiento directo. Pero si concursa un familiar y demuestra que tiene los méritos, los mejores méritos en ese concurso, puede asumir. Es un poco lo que han puesto ahí alguien que contestó en el Twitter. Se puede llegar a tener un poco esta creencia ya social, si ya algo incorporado, de que el vínculo familiar automáticamente ya anula el mérito. Ya, ¿cómo se rompe contra eso? ¿O está bien que sea así? Con concurso. Solo con concurso. Solo con concurso, donde son todos iguales ante la ley. Algún sistema de competencia donde vos tenés que demostrar que sos el mejor para ese cargo. Y vos hablaste muy bien antes de ir al corte en que los derechos humanos, digamos, esa condición de todos los ciudadanos de partir de una igualdad, que todos tienen las mismas posibilidades de llegar. Esto es lo que no está ocurriendo y esto es lo que irrita a la gente. Entonces, bueno, tratamos de legislar para tratar de poner a todos en un mismo plano de igualdad. Ahora, está bien que sea a través de un decreto, porque Argentina tiene una ley de ética pública del año 1999. Se está planteando ahora una reforma integral. Y dentro de esa reforma integral, lo hablábamos fuera de aire, hay una consulta popular que se está haciendo, impulsada por la Oficina Anticorrupción, a través de una página web, se publica este borrador de este nuevo proyecto de ley para reformular integralmente la ley de ética pública. Y se contempla en este borrador el nepotismo. Tiene un apartado específico con 4 artículos.
¿Hay que esperar a esa ley o está bien que haya sido con un decreto de antes? Si es un apartado con 4 artículos, creo que no cubre la problemática, ¿no? Que es más humo para la galería, como decía él. Claro. A ver, si uno mira la legislación comparada y cómo es en los países más avanzados en el tema de administración pública, son leyes específicas que establecen carreras de administración pública. El origen de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, acá en la Universidad Nacional de Cuyo, es copiar las escuelas de administración en Francia, donde se forman todos los funcionarios. Todos los funcionarios deben ser, no solo tienen que concursar, los funcionarios de carrera, no los políticos, no solo tienen que concursar, sino que tienen que tener un grado de tipo universitario, terciario o superior, y con formaciones específicas. La provincia de Mendoza tiene la capacidad, tiene los docentes, tiene los recursos ya destinados y está mal gastado. Tiene las carreras de tecnicatura superiores en administración pública, que hay 4 institutos que están dictando 7 carreras, 8 carreras aproximadamente, que son una inversión ya hecha a lo largo de años de la provincia. Bien. Para formar al personal, para profesionalizar. Y tengo que decirlo, soy docente de esos institutos, no hay voluntad política de ningún gobierno de poder establecerlo. Algunos, la legislatura, a lo largo de 2 periodos, por lo cual se ha convertido en una rara política de Estado, la municipalidad de Luján, que han intentado llevar adelante como una política para profesionalizar, pero son meros intentos. Meros intentos. Se tiene que sistematizar y establecer esto, el concurso y la posibilidad de darle a los trabajadores que ya están en la administración pública la capacidad de profesionalizarse, porque si no surge un problema grave. Yo llamo a un concurso para cubrir un cargo de mesa de entrada. Tengo una persona que tiene 30 años en la administración pública, 15 años, estoy diciendo un caso concreto, 15 años al frente de la mesa de entrada, de una determinada repartición. Conoce al derecho y al revés todo lo que es y todo lo que debe ser. Si se llama un concurso, viene cualquier graduado de mi casa de estudio, de la Facultad de Ciencias Políticas, se presenta y le gana. Y no tiene idea de lo que es. Y entonces el Estado pierde todo el conocimiento adquirido, toda esa capacidad instalada en esa persona, en ese recurso humano, por no haberla profesionalizado. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer el ingreso por concurso y hay que profesionalizar a todos los cuadros técnicos que tengan vocación de hacerlo, que tiene la provincia para no desperdiciar ese recurso humano. Bien, Hugo, respecto a esto que decimos de que no hay voluntad política o no hay intentos, ¿qué sucede en otros países? Es la pregunta para los dos. Bueno, con Marcos estuvimos hablando un poco, ¿qué sucede en otros países de Latinoamérica? Bueno, primero me gusta la palabra que usó Hugo, profesionalizar. Es importante, lo que se busca es profesionalizar la burocracia estatal para que el Estado sea más eficiente. Esto sería el cuadro de lo que uno busca. Sería la idea, el concepto. Lo que uno busca y que realmente funcione como corresponda. Brasil en el 2008 prohibió el nepotismo en los 3 poderes del Estado y en el 2010 avanzó un poco más. Quizá de los países latinoamericanos es el primero que ha abordado este tema y donde más avanzado está. Cuando nosotros analizamos la ley, buscamos antecedentes y miramos un poco qué había hecho Brasil al respecto. Yo creo que todos los países latinoamericanos tienen problemas graves de funcionamiento del Estado. Todo lo que estamos hablando hoy no solo es Argentina. Diría que todos los países latinoamericanos tienen estos inconvenientes y el Estado no está funcionando y no se ha profesionalizado como corresponde y no es lo eficiente que uno quisiera, no solo en Argentina, sino en los demás países. Bueno, creo que hay que ir tocando tema por tema, tener el coraje y el valor de debatirlo, que es lo que no hacemos muchas veces los políticos. Esto es un reclamo a mis pares, este tema específico, debatámosla, demos la cara con la sociedad, porque es la forma de ser transparente, es la forma de recuperar credibilidad y es la forma que yo creo de empezar a resolver los temas. Quizás no se resuelvan todos juntos. Creo que estamos avanzando lentamente con este tipo de debate, con los concursos que en la provincia de Mendoza se están haciendo en el sector de la educación y en otros sectores se están empezando a hacer concursos. Estamos lentamente implementando o desandando un camino que tenemos que hacer. Bueno, creo que debemos ponerle más energía, hacerlo más rápido
y desde la legislatura tratar de estos temas, no tener miedo ante la opinión pública de decir lo que uno piensa. O sea, nosotros tenemos que actuar con total independencia los legisladores y en base a nuestras creencias ser sinceros y decir qué nos parece mejor. Este es un tema que a mí me parece necesario de tratarlo en Mendoza. Quizás, como dice Hugo, ponerlo, digamos, un poco más dentro de lo que es una carrera de funcionario público, que me parece totalmente necesario porque hace al concepto de profesionalizar la actividad. Ahí, un poco retomando lo que decías, Marcos, en cuanto a lo que puede suceder en América Latina en general. Se ha hablado muchas veces de que hay ciertas provincias en Argentina, por ejemplo, se las trata de feudos, ya, sobre todo en la etapa de gobierno del kirchnerismo. Y justamente en uno de esos exgobernadores, Alperovich, dijo en su momento, cuando se lo acusaba por nombramiento de familiares, cada uno tiene derecho a nombrar a la gente que quiere. Digo, en algún punto, este sistema republicano no viene a disfrazar cierta idea de una monarquía, podría decirse, en todos los partidos políticos, digo, que se esté dando esto en general y que termina siendo una problemática fuerte para la democracia en general y para todos los países de América Latina. ¿Cómo se puede ir contra eso? ¿Sabes por qué no hay caudillismo en Mendoza? Porque nuestra Constitución impide la reelección del gobernador, la reelección del vicegobernador, que tampoco puede ser, y de los parientes. Está en la Constitución, sí, muy antigua, pero ya ese concepto que los parientes tampoco podían aspirar a ser gobernadores cuando un gobernador se iba, es lo que ha impedido que en Mendoza haya caudillismo. Algo tan simple como eso. Podemos discutir que una reelección por ahí es sensato hoy, pero realmente esas cuestiones que están en nuestra Constitución provincial son las que han impedido el caudillismo en la provincia de Mendoza. Y realmente el caudillismo es totalmente negativo para cualquier provincia o para cualquier país. Bueno, durante el proyecto de ley de ética pública se nutrieron un poco de la Organización de los Estados Americanos y un poco acerca de la ley de anticorrupción. ¿Qué sucedió en aquel momento cuando se lanza la ley? ¿Por qué no se consultó un proyecto que se encuentra hoy en la legislatura? Había varios proyectos de distinta índole. Un día nos convocó el gobernador, me acuerdo, había proyectos en senadores y en diputados para poner de acuerdo y finalmente se le dio, digamos, la orden o la posibilidad de avanzar a Laura Montero. La vicegobernadora es la que avanzó desde senadores con el proyecto que había ahí. Los proyectos de diputados se incorporó algo, el nepotismo yo no pude incluir lo que yo quería, pero bueno, se avanzó de esa manera, no fue, digamos, totalmente abarcativo de todo lo que uno quisiera, pero es un avance dentro de lo que uno trata, que es ser más transparente, que es lo que nos están reclamando. Una pregunta a un no político, podría decirse. Todos somos políticos, pero cada han ejercido. ¿Cómo se cambia esta cultura política, justamente? Que ya lo vimos, no tiene un solo color. Son épocas históricas y cada régimen político obedece a su época histórica y a razones históricas. El caudillismo, de la cual estamos al final, creo que obedece a razones históricas, que eran razones más democráticas populares que republicanas. Creo que estamos en un proceso, en una etapa de cambio, por eso la discusión que surge ahora es una etapa que no es una etapa de cambio de un gobierno, sino que una etapa cultural, es una generación que va a cambiar porque la sociedad está cambiando y porque la problemática actual no es la problemática del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, que sí permitían estos regímenes caudillescos. ¿Pero la que cambia es la sociedad o cambia también el que está Cambia en el primero poder? la sociedad y luego cambian las leyes. Si uno dicta una ley que no tiene un correlato en la sociedad, esa ley va a ser vacía, no se va a cumplir. Bueno, podemos dejar un poco eso para el próximo bloque. ¿Cómo lo vemos los que no estamos justamente ejerciendo algún cargo público, los que no estamos ocupando un cargo de poder, fundamentalmente en el Estado? Recuerden que ustedes pueden participar de este debate. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @epsenalú. Está buenísimo que todos nos interesemos, que demos la opinión y también, ¿por qué no brindar soluciones a este tipo de temáticas? Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Distintos Parecidos.
Continuamos en distintos parecidos. Al principio le decíamos, ¿no? Esto de que a veces en cualquier lugar de trabajo nos vamos preguntando por qué llegó tal, a quién conoce, cómo será. Bueno, en el Estado eso también pasa. Es un tema de agenda, lo decíamos, a través de un decreto del presidente Mauricio Macri. Se empieza a hablar acerca de esto. Antes vamos a pasar por los tweets, así antes de seguir un poco con el debate. Porque alguien decía, el nepotismo y el clientelismo se enquistaron en la política argentina hace 64 años, me atrevo a calcular. Desde ahí que a mayor o menor medida, K, M o llamalo como quieras, pudrieron la función pública. Ya alguien que muy descontento. Siempre dijimos que queríamos un país más transparente, aseguró el presidente e instó a todos los gobiernos provinciales a que todos los gobiernos provinciales opten medidas similares. Este tiene que ser un ejemplo seguido por todos en la política argentina. Difícil que el chancho chifle, dice esta persona. Y un emoji, ¿no? Dice, y después hablan... y me hablan Argentina rechaza el nepotismo. Señores, no son los políticos, somos nosotros. Y hay una captura que dice, decí la verdad, si pudieras, ¿meterías a un familiar a trabajar en el Estado? 63% sí, 30% no, 7% no sé. Ya pasa ahí a preguntarnos nosotros cómo actuamos en el día a día, ¿no? Y por qué el reflejo de nuestros políticos. Nuestro régimen político responde, es un reflejo, no siempre fiel, pero es un reflejo de la sociedad que tenemos. Esa encuesta no sé qué validez tendrá, ¿no? Pero evidentemente existe un correlato entre estas prácticas del nepotismo y otras prácticas más, existe un correlato con lo que existe en la sociedad. Bien, antes de seguir con esta discusión, preguntándonos nosotros qué hacemos también, vamos a ir a una llamada telefónica con Armando Camerucci, senador por la UCR. Armando, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto. Muy buenas tardes a todos ahí en el piso. Muchísimas gracias. Un gusto para nosotros también escucharlo. Y bueno, a ver, el tema empezaba a partir de este decreto que se conoce acerca de los cargos públicos, ¿sí?, ocupados por familiares. A partir de ahí, eso llega a la provincia. El diputado Marcos Niven dice que hay un proyecto de ley presentado por él que sigue durmiendo en la legislatura. Desde el oficialismo, algunas personalidades del oficialismo le contestan que en realidad no hace falta que se trate porque ya tenemos la ley de ética pública. ¿Es así? ¿La ley de ética pública ya nos dice que eso no va a seguir pasando o cómo debería tratarse? Bueno, justamente nosotros dimos en el Senado media sanción. Está para que se le dé la sanción definitiva que sea ley en la Cámara de Diputados. No conozco en profundidad y los fundamentos que tiene el proyecto del diputado Niven, pero estoy de acuerdo con los fundamentos y el criterio general del decreto nacional, ¿no? En el caso provincial yo creo que estando en discusión en diputados la ley de ética pública, información, etcétera, me parece conveniente que sea tratado en ese ámbito. Actualmente, como salió con media sanción en el Senado, no contempla específicamente este tema. Me parece que es una buena oportunidad en diputados de discutirlo y si se cree que el marco normativo no toma este tema, porque no lo tengo muy presente, la verdad, sería bueno incluirlo. En el caso, allí alguien en el piso decía que el sistema político es reflejo de nuestra sociedad, es tal cual. Creo que sí tenemos mayor responsabilidad que aquellos que estamos en función o que tenemos o hemos tenido o queramos tener participación en el sistema político. Es responsabilidad nuestra de intentar cambiar esa situación más allá de cómo sea la sociedad o la opinión del ciudadano común, ¿no? En este sentido me parece que es un avance. Recordemos que en Mendoza la realidad que hoy nombrar familiares en el Estado es solamente en el legislativo, le diría yo, y en estos momentos en ciertas áreas o cargos políticos del Ejecutivo. Recordemos que de ahora en más todas las vacantes, ya se puso en marcha, de planta en el Ejecutivo van a ser por concurso, igual que los ascensos, ¿no? De tal manera que solo estaríamos hablando de cargos políticos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. El Poder Judicial tiene su sistema de evaluación e ingreso al Poder, de tal manera que nosotros estamos hablando, en este caso, a mi entender, solo del Poder Legislativo y parte
del Poder Ejecutivo, que serían solo los cargos políticos, ¿no? Armando, Carolina Rotondo lo saluda. Con respecto a ¿Cómo lo que le va, estamos Carolina? hablando. Muy bien, muy bien. Con respecto de los casos en la provincia, ¿cómo se encuentra la provincia con respecto a otras provincias de Argentina en cuanto a lo que tiene que ver los casos de nepotismo? En el caso de Mendoza, creo que en general, y ustedes coincidirán conmigo, que en lo institucional siempre ha tenido un prestigio alto en función de lo que se vive en el sistema institucional de otras provincias, ¿no? Creo que el caso de nepotismo en Mendoza deben ser, yo realmente no puedo, en este momento no tengo información concreta de que deben ser muy escasos, y han sido muy escasos a lo largo de, por lo menos, la última etapa democrática, ¿no? Con distintos signos políticos, pero me parece que han sido muy escasos aquellos casos que han tenido repercusión pública o que se conocen, ¿no? Vuelvo a insistir, me parece que nuestra calidad institucional es mayor de aquellas provincias en donde lo vemos, la ciudadanía lo ve como normal llegar al poder y que haya familias enteras dentro y queden encima dentro del Estado, ¿no? A mí me parece que se ha dado un paso muy importante de transparencia de funcionamiento del Estado. La ley que está en discusión nos va a ayudar a que la ciudadanía se informe más y fundamentalmente el control ciudadano sea mucho más efectivo. Parece que también hay transparencia, Armando, insisto, ¿no? Con el tema de los concursos, ¿no? Sí, Armando, sí, claramente los concursos han sido uno de los protagonistas del día acá en este debate, pero Claro, aparte, el diputado Marcos Niven nos decía que hay una reticencia por parte de la clase política a hablar de esto y que en general no se presta a la discusión. Y eso es lo que estaría pasando un poco ahora. De hecho, fue difícil a veces llegar a hablar con alguien que esté ocupando en este momento un cargo público para poder hablar acerca de esto. ¿Por qué todavía la clase dirigente no se presta a este debate? ¿Cuáles son los intereses que todavía están dando vuelta? Bueno, yo me considero parte de la clase política y estoy Por dispuesto supuesto, a y le debate. agradecemos muchísimo. Lo que sucede es que por allí también es cierto, y aquí hago un paréntesis, en el Estado Nacional o en cualquier Estado provincial y hasta municipal, no se puede tachar a la gente por ser pariente de, ¿no? Esta es una discusión que yo diría hay puntos en donde hay que saber discernir. Hay situaciones que son diferentes. A ver, si yo soy legislador y tengo un hermano, es decir, que es directo, pariente directo, especialista en determinada área, bueno, y creo que tiene la experiencia suficiente y se encuentra preparado para una determinada área específica, bueno, me parece que son circunstancias especiales, ¿no? Y que creo que la normativa tiene que tener en cuenta. De allí en más, yo creo, y bueno, a pesar de los años que llevo en política, lo he puesto en la práctica, me parece que hay que dar el ejemplo, más allá de que sea legal, creo que tenemos que dar el ejemplo hacia la comunidad en función de que quien llega al poder no es para acomodar amigos, militantes o familiares en este caso. Hola, Armando, Marcos Niven habla. Mira, Armando. ¿Cómo te va? Bien, gracias, Armando. Coincido con vos. El proyecto prohíbe los nombramientos directos, discrecionales, de parientes, pero no cuando concursan y demuestran que tienen los méritos superiores a los demás para ese cargo, porque también estaríamos ahí invirtiendo la desigualdad. En vez de poner a todos los ciudadanos en el mismo plano de igualdad, pondríamos a los parientes en un plano de desigualdad. Exactamente. O sea, coincido con vos que bueno, pero que los parientes que lleguen para que realmente la ciudadanía, para que seamos creíbles que llegaron por méritos, deben concursar. No puede ser por nombramientos directos. Yo creo que los nombramientos directos y discrecionales son los que hay que prohibir. Está bien, pero todos conocemos, Marcos, que hay un staff de gobierno, cargos políticos, hasta directores,
que, bueno, quien asume o quien fue elegido por la gente, ya sea a nivel nacional, Ejecutivo Nacional, o para conducir el Ejecutivo Provincial o Municipal, hay un staff de cargos políticos que, bueno, allí no se concursa, y está bueno que no se concurse porque son quienes van a dirigir políticamente o van a ejecutar la política que la gente votó, ¿no? De tal manera que en ese caso, en el tramo de los cargos políticos, yo también creo que hay que tener mucho cuidado con esta cuestión del nepotismo, ¿no? Bien, Armando, le agradecemos muchísimo nuevamente la comunicación justamente por esto, ¿no? Del que hay que salir a hablar acerca de este tema, de dar el debate para que pueda cambiar alguna situación, ¿sí? También esta concepción de los ciudadanos. Muchísimas gracias nuevamente. No, al contrario, ha sido un gusto y saludos a todos, ¿eh? Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pasaba entonces en comunicación telefónica Armando Camerucci, senador por la UCR, hablando un poco, ¿no?, de este tema. Bueno, información que sumamos a este bloque también y que queríamos, lo anunciamos al principio, tiene que ver con la participación ciudadana, así como tenemos este desgaste de aquellas personas que van al cargo público, ¿no?, que realizan toda una carrera universitaria. Bueno, ¿qué sucede con el ciudadano que cumple con el derecho de ir a votar y al cabo de unas semanas o al cabo de un mes ya su representante tiene a sus familiares o amigos? ¿Cómo se encuentra? Abrimos el debate, la moral colectiva, ¿no? Esta costumbre colectiva de que siempre nos sucede lo mismo después de las elecciones. Supongo que se sentirán mal, todos nos sentimos mal, eso es indudable, pero hay que distinguir claramente entre los cargos políticos y los funcionarios públicos, los funcionarios de carrera. Los funcionarios de carrera, soy de la idea que se debe concursar. No tiene que haber otra forma de ingreso que el concurso. Independientemente que es pariente o no, el concurso es lo que da igualdad ante la ley. Para los cargos políticos son cargos que se validan cada 2, cada 4 años ante la ciudadanía. Bien. Y es interés de los partidos políticos poner a sus mejores representantes. Tenemos el caso de Ulpiano Suárez. Ulpiano Suárez está puesto en un cargo, tiene cargo de secretario en el Ejecutivo, pero no es porque sea sobrino del intendente de Capital, sino porque es un cuadro técnico-político que se ha especializado y cumple su función y deberá responder ante la ciudadanía, la fuerza gobernante, por la función que ha cumplido. Termina su mandato, se va. Sí, me parece también que en ese tipo de cargos donde ya no pasa por el concurso en sí, sino también... No veo por qué objetarlo. Claro, esa obligación de dar a conocer también lo que se está haciendo, ¿no? De esa transparencia, para que también cambie esa idea del ciudadano de, lo ubicaron porque es el primo de, ¿no? Entonces, también más allá del concurso, que esa idoneidad se muestre con hechos, ¿no? En definitiva. Sí, yo creo que la gente tampoco acepta lo de los cargos políticos, o sea, desconfía. Y yo creo que lo que está haciendo falta en la Argentina es que los que estamos en la función pública demos el ejemplo. La Argentina necesita de muchos buenos ejemplos para recuperar la credibilidad. Entonces nos tenemos que cuidar y muchísimo y tratar de exagerar quizás en las posturas para volver a recuperar la credibilidad. Yo creo que es todo una cuestión de dar el ejemplo. Y si empezamos a decir, no, bueno, el cargo político porque se va conmigo, la gente creo que no lo entiende bien eso. Y ya empieza a sospechar de que estamos buscando una tangente para no cumplir, digamos, con determinados requisitos. Entonces, bueno, exageremos, pero cada uno desde su lugar trate de dejar ninguna duda. Yo el único inconveniente que veo en los cargos políticos es cuando es un organismo de control, que ahí sí hay que exagerar los controles sobre las designaciones, pero bien. Si no, no. Bueno, se nos acabó el tiempo, perdón, pero nos queda ya, el debate va a seguir, por supuesto, pero ahora nos queda agradecerles, muchas gracias Hugo por haber estado acá, Marcos, muchísimas gracias por haber estado, seguir dando el debate. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana, Caro. Así es, nos encontramos mañana desde las 19. Exactamente, y el debate hay que darlo y hay que estar presente para que justamente no pasen estas cosas, ¿sí? Uno como ciudadano tiene que ejercer su derecho y también sus obligaciones. Nos reencontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos.